Estamos entonces en el entrenamiento para líderes de grupos pequeños, nuestro encuentro semanal. Estamos en el módulo 8 del plan Crecer en Misión, el módulo de células, y en la semana número 1. En estas próximas 9 semanas nosotros vamos a ver en forma completa lo que es el manual de líderes de célula, o sea, un material que nosotros hemos utilizado desde el año 99 en adelante. En el año 99 se diseñó este manual y se ha utilizado en diferentes iglesias, ¿sí?, para capacitar líderes de célula. Por lo tanto, esto les sirve como capacitación a ustedes, pero también es un material que les queda disponible en formato PDF, video y PowerPoint, para que ustedes lo puedan utilizar para entrenar a sus líderes de manera continua, ¿sí? Son 9 módulos completos que vamos a ver y hoy nos toca ver el primero de estos módulos, ¿sí? Este es el módulo 1 de este manual y en este módulo nos vamos a contestar la pregunta de cómo vamos a hacer iglesia. Evidentemente, como líderes de grupos pequeños, antes de comenzar nuestro trabajo está enfocado, ¿sí?, inserto dentro de una congregación, de una iglesia. Por lo tanto, es muy importante cuál es la forma en que esa iglesia se desarrolla para que nosotros podamos llevar adelante un grupo pequeño exitoso, un grupo pequeño que alcance el propósito de alimentarse, crecer y multiplicarse. Por lo tanto, en este primer módulo vamos a respondernos la pregunta de cómo vamos a hacer iglesia. Necesitamos un marco adecuado, de una iglesia adecuada, con principios, valores adecuados para que una célula pueda crecer. Una célula no va a crecer de cualquier manera, un líder no va a poder llevar adelante una célula en cualquier marco de iglesia, porque la iglesia, de alguna manera, la forma en que funcione, le va a estar permitiendo trabajar sanamente y expandirse a esa célula, o le va a poner limitantes y obstáculos en su forma de funcionar. Por eso este módulo es muy importante, porque muestra el marco amplio que una iglesia debe ofrecer a un grupo de célula, a un líder de célula, para que él realmente pueda llevar adelante una célula que crece y que se multiplica. Estamos entonces para ubicarnos dentro de un plan de crecimiento para la iglesia, donde ya hemos visto 3 meses acerca del tema de los valores, hemos visto 2 meses acerca del discipulado personal, hemos visto 2 meses acerca del evangelismo personal, y ahora estamos empezando a ver los 3 meses de células o grupos pequeños para ubicarnos en el plano grande del trabajo, del entrenamiento que estamos brindando a los líderes de células, ¿sí? Así que avanzamos para responder esta pregunta, y el primer punto acerca de cómo vamos a hacer iglesia es definir cuáles van a ser los valores básicos de nuestra iglesia. Los valores básicos de nuestra iglesia salen de la palabra de Dios. No necesitamos ir a buscarlos a otro lado, no necesitamos inventarlos, no necesitamos crearlos, porque el Señor Jesús en Mateo 22, 37 al 39 los declara, dice cuáles son y los coloca frente a nosotros simplemente para que los adoptemos y los practiquemos en nuestra vida. Y estos valores son básicamente 2, ¿sí? Jesús resume toda la Biblia, dice la ley y los profetas, resumida en estos 2 valores que Él le entrega a su pueblo y que nos entrega a cada uno de nosotros. Es el primer valor: amar a Dios con todo nuestro ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No vamos a ampliar esto porque en el módulo de valores nosotros hablamos largo y tendido sobre este tema, pero sí es importante remarcar que este sigue siendo el primer valor en una iglesia que lleva adelante un modelo bíblico. Y el segundo valor es el de amar a las personas como Él nos ama a nosotros, amar al prójimo como a ti mismo, amar al prójimo según el modelo que Dios nos da de cómo Él nos ama a nosotros, ¿sí?
Por lo tanto, frente a cualquier situación, frente a cualquier discusión que se pueda dar en una célula, siempre es importante recordar y hacerlo continuamente en nuestras reuniones, cuáles son nuestros valores, cuáles son los 2 valores básicos que Dios quiere de cada uno de nosotros. Esto nos lleva a un amor hacia Dios que está relacionado con la oración, con la intimidad con Él, con escuchar a Dios y con obedecerlo hasta alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. Esto es amar a Dios con todo nuestro ser. No estamos hablando de un sentimiento, no estamos hablando de una emoción pasajera, estamos hablando de una decisión de vida, ¿sí? De hablar con Dios, de tener intimidad con Él, de escucharlo a Él a través de la lectura de su palabra, de un oído atento al Espíritu Santo, de una obediencia diligente a lo que entendemos que Él nos manda hacer y que esas acciones nos vayan llevando a cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Eso significa amar a Dios con todo nuestro ser. Y de ahí salimos al mundo. ¿A qué? A amar a las personas, ¿sí? A darle todo lo que Dios nos da a nosotros a ellos, ¿sí? Su amor, su seguridad, su vida eterna, su bendición, todo lo que Él nos da a nosotros, llevarlo a las personas que nos están rodeando. Si estos 2 valores se mantienen en nuestra práctica diaria, ¿sí? Nosotros vamos a poder ser líderes de célula, que vamos a ser un modelo sano para las personas que se acerquen a nuestro grupo pequeño. Punto número 2, ¿sí? Punto número 2. Visión de la iglesia. En este punto queremos hablar acerca de distintos temas que deben enmarcar la visión de la iglesia. Y el primero, como lo vimos recién, es el tema de los valores. ¿Cuáles son los valores que nuestra iglesia tiene? En segundo lugar, culto, ¿sí? Y cuando hablamos de culto, podemos estar pensando enseguida en nosotros vamos todos a un edificio. No, como vimos hace poquito en el taller Metamorfosis, el culto primero que Dios espera de nosotros es el culto racional de cada uno de nosotros, ¿sí? El culto personal, donde traemos lo que somos como sacrificio vivo delante de Él. Este es nuestro culto racional a Dios. Si cada cristiano desarrolla este culto cada día en su vida personal, Dios va a contar con un montón de personas que están muertas a sí mismas, pero vivas para Dios y para su reino. Este es el culto que Dios espera de cada uno de nosotros y es el que va a permitir que Dios cuente con muchas personas disponibles para llevar adelante su obra. Por supuesto, también la iglesia puede tener su culto congregacional, ¿sí? Pero un culto congregacional de personas que no tienen un culto racional, donde entregan su vida en sacrificio vivo a Dios, es simplemente un grupo de personas que está realizando una actividad. Lo que Dios está buscando es mucho más que eso. Es un culto que nace del corazón de cada uno, entregando nuestra vida a nuestro Dios cada día como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Otra parte de la visión de la iglesia son las células, y cuando hablamos de célula decimos iglesia, decimos 2 o 3 personas reunidas en su nombre, decimos grupo pequeño, decimos que es la forma mínima que Dios ha creado para darle crecimiento al cuerpo. Por eso hablamos de células, vamos a ampliar un poquito más adelante, pero dentro de la visión de la iglesia, pensar en la palabra células es pensar en que la iglesia está conformada por pequeños grupos de personas que hacen 3 cosas, las 3 funciones básicas de una célula: alimentarse, crecer y multiplicarse. Eso es una célula. Una célula se alimenta, crece y se multiplica. Si no hace eso, no es una célula. Le podemos poner el nombre que querramos, ¿sí? Pero no es una célula. Una célula biológica como las que Dios ha creado y que tranquilamente pueden ser parte de la Iglesia de Cristo, son grupos pequeños de personas que se alimentan, crecen y se multiplican y van conformando el cuerpo de Cristo, un cuerpo que se extiende continuamente a través de todo el mundo. Dentro de la visión de la iglesia hablamos de que los miembros realizan la obra.
No estamos hablando de una organización dirigida por un 10% de la congregación, un 10% de toda la comunidad de la iglesia y que ellos realizan el trabajo, sino que los miembros, todos, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, cada uno en el cuerpo de Cristo es importante y ellos son los que realizan la obra. Cuando Pedro escribe diciendo cada uno ministre, está diciendo que cada miembro ministra, cada miembro sirve, cada miembro hace la obra del ministerio. Y este es el marco en el cual nosotros trabajamos en los grupos pequeños, ¿sí? Esta es la manera de trabajar correcta. Otro ingrediente importante de la visión de la iglesia tiene que ver con el crecimiento constante. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Yo edificaré mi iglesia, dice Jesús, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, ella se va a extender a todas las naciones y el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Esto solo es posible a través del crecimiento constante. Por lo tanto, tenemos que incorporar dentro de la visión de la iglesia la idea de cuál es el crecimiento que estamos soñando para nuestra iglesia en este año que estamos trabajando. El crecimiento constante viene del trabajo conjunto humano. Los que colaboran con Dios, somos colaboradores de Dios, dice Pablo, y del trabajo de Dios. Por eso Pablo termina diciendo, unos plantan, otros riegan, pero Dios da crecimiento. El crecimiento está dentro de las ideas de Dios para su iglesia y tienen que estar dentro de la visión de la iglesia para que las células encuentren un marco de crecimiento constante. Hablamos en la visión de la iglesia acerca del servicio. Jesús dijo que Él vino para servir. Por lo tanto, todos los que estamos en la iglesia, ya seamos pastores, maestros, profetas, miembros, lo que seamos en la iglesia tiene que estar caracterizado por el servicio. Pablo decía, siervo de todos, libre de todos. Por lo tanto, el servicio es el que nos libera para bendecir a todos, para servir a todos, pero a la vez también para trabajar en un marco de horizontalidad con todos, no unos más importantes arriba y otros menos importantes abajo. El servicio es lo que nos unifica a todos en una misma estatura. El único que está arriba de nosotros es la cabeza de la iglesia, que es Cristo, y de Él, ¿sí?, vienen las órdenes para que cada miembro del cuerpo sirva a la iglesia y sirva al reino y sirva al mundo. El servicio está enraizado en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo de líderes de célula. El 99% de los líderes de célula en todo el mundo son personas que no cobran por su trabajo, por lo tanto es 100% servicio brindado al reino de Dios. 100% motivación de servir a su reino, a Jesucristo, a la iglesia. Y esto es lo que le da calidad y un corazón perfecto a la obra que hacen los líderes de célula en todo el mundo. Discipulado personal. Ya vimos dentro de este plan la importancia del discipulado y también la importancia del evangelismo. Vimos que estos son los dos rieles que hacen que la iglesia pueda tener crecimiento constante y que a la vez estos dos ingredientes, el discipulado personal y el evangelismo personal, permiten involucrar a todos los miembros para que realicen las obras. Por lo tanto, vemos cómo estos ingredientes de la visión de la iglesia se interrelacionan unos con otros, ¿sí? Y de hecho potencian a unos y a otros ingredientes. Estos valores de amar a Dios y amar al prójimo, el del prójimo justamente se ve reflejado en estas dos acciones. Alguien que ama al prójimo va a amar a aquellos que ya conocen a Cristo a través del discipulado, formándolos, y también va a amar a los que no tienen a Cristo a través del evangelismo. Por lo tanto, aquí vemos cómo se entrecruzan todos estos ingredientes de la visión de la iglesia para darnos un panorama completo de en qué marco nosotros podemos desarrollar los grupos pequeños o células. Y finalmente, por supuesto, está la misión global. La misión global es lo que permite enfocar todos estos ingredientes
en el propósito final que Dios tiene, que Jesús tiene para su iglesia, expresado ahí en Mateo 24:14, de que el Evangelio sea predicado en cada nación. Evidentemente, todos estos elementos yo los puedo transformar. Si saco el elemento de misión global, por ejemplo, aquí lo saco misión global. Yo todo esto lo podría hacer en mi barrio, en mi ciudad, en mi Jerusalén, y podría decir, ya está, ya estoy cumpliendo con todo lo que Dios nos ha mandado. Sin embargo, no es verdad. La verdad es que Jesús nos mandó hasta lo último de la tierra. La verdad es que Jesús dijo, hagan discípulos a todas las naciones. La verdad es que cuando Jesús nos mandó a hacer evangelismo, dijo, vayan y prediquen el evangelio a cada criatura en todo el mundo. Por lo tanto, la verdad completa es que el trabajo de la iglesia y su visión tienen que abarcar la misión global de llevar el evangelio hasta lo último. La planificación es un elemento importante en la visión de la iglesia. Nosotros estamos desarrollando este entrenamiento dentro de un plan de trabajo, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque nos permite ir avanzando de forma ordenada en la implementación de cada uno de los ingredientes de la visión de la iglesia. Por lo tanto, es mucho mejor que la iglesia tenga un plan de trabajo para desarrollar que simplemente estar saltando de evento en evento o de emoción en emoción o de plan en plan y no terminar ninguno. La planificación es importante para el desarrollo de las cosas de Dios. Dios planeó la creación, le dio un orden. Dios planeó el trabajo con su pueblo, le dio un orden. Dios planeó la venida de Cristo, le dio un orden. Dios preparó de antemano, muchos años antes, todo lo que Él iba a hacer en el plan de salvación. Todo esto nos demuestra que Dios es un Dios de planificación, Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios que tiene propósitos y objetivos que va alcanzando a través del tiempo, que no tiene apuro, ¿sí? Pero que sí tiene claridad acerca de lo que está deseando hacer en la historia y lo está haciendo día a día. La iglesia tendría que incluir dentro de su visión como iglesia una planificación clara de lo que está tratando de alcanzar cada año de trabajo para poder avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ella. Y finalmente la oración. La oración es el arma estratégica dentro de todo el trabajo que hacemos en la iglesia. Por lo tanto, la oración tendrá que estar imbuida dentro de todos los elementos de las personas y las actividades que la iglesia realice. Oración personal, oración grupal, oración congregacional, oración específica, oración por situaciones especiales, oración inundando cada vida, cada grupo y a toda la iglesia en el trabajo que va a realizar. Visión de la iglesia. Definir un proyecto de trabajo. Nuestro trabajo en un grupo pequeño tendría que ser parte de un proyecto de trabajo que la iglesia ha diseñado para este año que estamos trabajando, ¿sí? Cuando uno no define lo que quiere hacer, está definiendo fallar. ¿Por qué? Y porque al no saber lo que está tratando de alcanzar, no puede caminar hacia ello. No puede enfocar, no puede planificar, no puede evaluar, no puede medir, no puede mejorar el trabajo porque en realidad no está sabiendo qué es lo que trata de alcanzar. Por lo tanto, el primer elemento importante es poder justamente definir un proyecto de trabajo claro para nuestra iglesia. En segundo lugar, exponer claramente qué vamos a intentar hacer dentro de la iglesia. La iglesia tendría que tener un qué. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? En tu vida, en tu grupo, en tu iglesia, en tu ministerio, uno tendría que poder responder claramente a esta palabra. ¿Qué estamos intentando hacer en este año de trabajo? ¿Sí? Esta claridad es lo que después nos permite enfocar en las acciones correctas de aquello que queremos alcanzar. Por lo tanto, te animo a que como líder de célula o como pastor puedas definir con claridad qué es lo que estás intentando alcanzar en este año de trabajo. A finales del año pasado dimos 2 seminarios bien claros acerca de cómo
preparar un año de trabajo, ¿sí? Cómo desarrollar un año de trabajo, cómo desarrollar un proyecto. Si no lo has visto, te animo a que vayas ahí al canal de YouTube y los puedas ver para tener claridad en este punto. ¿Qué estoy intentando hacer este año con mi grupo pequeño? ¿Qué quiero lograr? ¿Sí? Y poner la meta en este tiempo. Si todavía no la pusiste, ponerla en este tiempo. ¿Qué quiero lograr de aquí a diciembre de este año con mi grupo pequeño? Exponer claramente cómo lo vamos a hacer. Esto habla de los procesos de trabajo. ¿Cómo le enseño a los miembros de la iglesia el cómo? ¿Sí? El cómo es cuáles son las acciones que tenemos que realizar, cuáles son los procesos que tenemos que desarrollar cada semana para alcanzar ese objetivo que nos hemos propuesto. Por supuesto que este cómo va a estar relacionado con nuestros valores, con los principios, con los mandatos de Cristo, con los procesos que ya hemos aprendido de amar a Dios, amar al prójimo, discipular, evangelizar, ¿sí? Exponer cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo, de qué manera, con qué estrategia, le da a los miembros de la célula y a los miembros de la iglesia claridad acerca de cómo podemos llevar adelante este objetivo que nos hemos propuesto. En cuarto lugar, exponer claramente la función del pastor o del líder a la iglesia. Ya seas pastor o ya seas líder, es importante que vos puedas exponer claramente la función que vos vas a desempeñar en la iglesia. ¿Qué podés hacer? Primero, ¿qué no podés hacer? Segundo, ¿qué tiempo podés dedicar? ¿Qué cosas vos podés hacerte responsable y qué cosas es necesario delegar en los miembros? Estos puntos ayudan a que el miembro no tenga una expectativa falsa de qué va a ser el pastor o el líder de célula, y también ayudan a el líder y al pastor darle a sus miembros el espacio para que ellos hagan el resto. Si no, el miembro siempre está creyendo que el pastor o el líder van a hacer todas las cosas. En vez, cuando nosotros exponemos claramente qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, estamos creando espacio alrededor de nosotros para que los miembros digan, ah, bueno, usted no va a hacer esto, lo hago yo. Usted no va a discipular a esta persona, la discipulo yo. Usted no va a ir a abrir una nueva célula, entonces yo voy a abrir una nueva célula cuando ésta se duplique. ¿Sí? El miembro encuentra cómo ubicarse cuando usted le expone claramente qué cosas va a hacer como pastor o como líder. Por eso hay que exponerlo claramente, y si lo podemos poner por escrito, mejor. ¿Sí? Esto también le da al grupo, ya sea a la célula o a la iglesia, una expectativa clara de qué esperar de su pastor o de su líder. Él sabe qué esperar porque usted se lo dijo claramente. ¿Sí? Aquí es donde aparecen generalmente los mayores problemas, porque el miembro esperaba que lo haga el pastor esperaba que lo haga el líder esperaba que lo haga el miembro, y nos vamos pasando la pelota unos con otros. Cuando uno define esto claramente, ¿sí?, ayuda al funcionamiento de todos los demás. Y también esto es un modelo sano de trabajo. ¿Por qué? Porque está indicando que usted no es omnipotente, que usted no va a poder hacer todas las cosas, que usted no es un bombero del ministerio que va a estar corriendo de un lado para el otro a cubrir, que usted no va a estar gastando tanto tiempo que va a dejar a su esposa o a sus hijos en un segundo plano, ¿sí?, porque ellos son el primer plano que usted tiene que cuidar. Si no, va a parecer que usted está haciendo un trabajo espiritual, pero va a estar dando un mal ejemplo de no cuidar a su esposa y a sus hijos. Por lo tanto, todas estas definiciones de cómo vamos a ejercer nuestra función, ya sea de pastores o de líderes, ayuda, ¿sí?, a un modelo sano, equilibrado para el ministerio. Y finalmente, exponer la función claramente de los miembros del grupo de célula o de la iglesia. ¿Qué es lo que usted espera de ellos? ¿Sí? Si usted no se los dice claramente, ellos van a esperar que usted se lo diga. Usted puede delegar esto en que Dios guíe a cada uno, ¿sí? Pero muchos de ellos van a esperar su apoyo humano, van a esperar su dirección humana, es decir, dale con esto, ¿sí? Yo espero que vos hagas esto yo no lo voy a hacer. Como ya te dije en el punto anterior, mi función va a ser esta, pero de vos espero estas cosas, ¿sí? Y cuando exponemos claramente lo que esperamos de los miembros, hay muchos miembros que esperan justamente
esa habilitación que nosotros como líderes le damos para que ellos empiecen a desarrollar esas funciones. Les doy un ejemplo en vivo y en directo de lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la iglesia aquí en Anahuín, ¿sí? Hoy había un grupo de mamás que querían venir a recibir enseñanza y los días miércoles no es el día que yo voy a trabajar. Y esto ya lo expuse claramente a la iglesia. Yo voy el día martes a trabajar. El miércoles tenía que ir otra persona. Parecía que no iba a ir alguien del equipo, pero una persona nueva, ¿sí?, asumió la responsabilidad de decir, yo voy a atender a estas madres que van a venir. ¿Esto qué significa? Significa que cuando nosotros le decimos claramente lo que ellos pueden hacer, ellos se van a animar a avanzar sobre aquellas cosas que Dios los guía a hacer en la iglesia. Pasamos entonces a resumir este punto 3 pensando en un objetivo anual para la iglesia que vendría a ser el mismo objetivo anual para nuestra célula. Si nosotros como líderes de célula podemos aportar el duplicarnos como iglesia, toda la iglesia puede pensar en duplicarse como iglesia. Y duplicarnos, si lo traemos a la mínima expresión, es simplemente que cada uno de nosotros gane una persona para Cristo y la discipule y la integre a la iglesia en un año de trabajo. Evidentemente este es un objetivo totalmente alcanzable para cualquier cristiano, ¿sí?, que se pone en las manos de Dios para que Dios lo use para ayudar, servir, bendecir por lo menos una persona en el año, ganarla para Cristo, cuidarla como si fuera un padre espiritual uno a uno y traerla e integrarla a la familia de la fe que es la iglesia. Entonces, fíjense, si cada cristiano puede asumir este compromiso de duplicarse él como cristiano, esto quiere decir que cada célula puede duplicarse. Y si cada célula puede duplicarse, la iglesia puede duplicarse. Yo he visto durante 5 años una iglesia crecer a través del objetivo de duplicarse. Hay muchas iglesias que no se duplican simplemente porque no se animan a pensar en duplicarse. Pero pensar que Dios le ha dado a cada cristiano el Espíritu Santo, la presencia de Cristo, el poder de Cristo, el propósito de Cristo en su vida, para hacer de su vida un elemento de bendición, y pensar que no puedo bendecir a una persona en todo el año, no puedo ganar una persona en todo el año, no puedo discipular una persona en todo un año, la pregunta es, ¿qué tipo de cristiano soy si no puedo hacer esto? ¿Dónde estoy mirando? ¿Cuál ha sido mi objetivo de vida para este año si no ha sido por lo menos bendecir una persona? ¿Sí? Por lo tanto, todo grupo de iglesia que empieza, no importa si vos tenés 10, 20, 50, 200 o 500 miembros, toda iglesia puede, en base a este objetivo mínimo de que cada cristiano tiene que generar un cristiano, eso es dar fruto, y cuando hay fruto quiere decir que el cristiano está sano. Cuando una planta no da frutos es porque la planta está insana, ¿sí? La esterilidad, la falta de fruto es una señal de que eso no está vivo, ¿tá? Por lo tanto, el objetivo de que cada cristiano gane un cristiano es un objetivo sano, equilibrado y que anima a todos los miembros de la iglesia a involucrarse. Es muy fuerte el mensaje si yo tengo una iglesia de 100 miembros y les digo, lo junto a los 100 miembros y les digo, miren hermano, este año no vamos a pensar en duplicar, ¿no? Vamos a tratar de crecer a 150, ¿sí? El mensaje que le estoy dando es, hay 50 de ustedes que no van a poder ganar a nadie para Cristo. Hay 50 de ustedes que yo no creo que Dios los pueda usar. Hay 50 de ustedes que por algún motivo no pueden alcanzar esta obediencia de ganar a alguien para Cristo a través del evangelismo y hacer un discípulo. Hay 50 de ustedes que no pueden obedecer a Cristo en predicar y hacer un discípulo este año. Ese es el mensaje que estoy largando a mi iglesia. Ahora, cuando yo largo el mensaje a 100 personas diciéndole este año vamos a duplicarnos, es porque estoy confiando en que cada una de esas personas, confiando en Dios, ¿sí?, no en nosotros, de que cada una de esas personas puede alcanzar una persona para Cristo
puede discipularla y puede integrarla a la iglesia. Estamos poniendo en las manos de cada cristiano de la iglesia, de cada miembro, el crecimiento de la iglesia. Y así es como Dios quiere hacerlo, porque Dios en realidad cree y confía en que cada persona que Él ha salvado puede ser una persona que se reproduzca en nuevos discípulos. Así que este es un objetivo sano para la iglesia, totalmente alcanzable. Tenemos todo un año para ayudar a cada uno de estos miembros a que ellos pasen a través de estos procesos, amar a Dios, amar a la gente, evangelizarla, discipularla, traerla a la célula. Tenemos todo un año para hacer este trabajo y ayudar a cada uno de ellos a que alcancen sus objetivos personales. Si ellos alcanzan el objetivo personal, se van a alcanzar los objetivos grupales. Y si se alcanzan los grupales, se va a alcanzar el objetivo de iglesia, ¿sí? Así que los animo a que coloquen un objetivo para este año para sus iglesias, y si se animan a colocar el objetivo de duplicarse, mucho mejor. Punto 4. ¿Cómo vamos a hacer iglesia? Y aquí vamos a ver en este punto unos cuantos ingredientes acerca de cómo podemos ser iglesia, ¿sí? Hay un juego que vamos a hacer aquí que tiene que ver con dos opciones, y el primero es programas o personas. ¿Cómo vamos a hacer iglesia este año? ¿Vamos a enfocarnos en preparar programas o vamos a enfocarnos en personas? ¿Vamos a dedicar 8 horas por semana a preparar estudios? Mire, Internet está lleno de estudios, ¿sí? Copie y pegue, ¿sí? Ahora, gaste el tiempo es un recurso, el recurso más valioso que tenemos es el tiempo, y fíjese cuánto invirtió en personas, ¿sí? Invertir en personas significa pasar tiempo con personas, para escucharlas, para ver cómo están, para ayudarlas, para evangelizarlas, para discipularlas. Tiempo con personas. ¿Dónde te vas a enfocar? ¿Dónde está enfocada mi iglesia? ¿Sí? Nosotros hacemos un ejercicio aquí en la iglesia que estamos plantando en Anahuín. Todas las semanas nos juntamos el equipo de trabajo y hacemos un ejercicio muy simple. En un pizarrón, cada uno pone su nombre y tenemos que decir con qué personas estamos trabajando, ¿sí? Yo ayer, por ejemplo, día martes, que es mi día de trabajo en la iglesia, trabajé con 7 mujeres. Entonces, tengo ahí los 7 nombres de esas mujeres. Y después trabajé con otra persona aparte, donde trabajé con 8 personas en el día de ayer, ¿sí? ¿Qué tipo de iglesia tenés? ¿Una iglesia que habla de programas o una iglesia que habla de personas? Jesús murió en la cruz por personas. Lo que tenemos que alcanzar son personas. Los que están detrás de la puerta del Hades, de esa iglesia que Jesús edifica, son personas. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿en qué estamos enfocados como iglesia? ¿En qué está enfocada mi grupo de célula? Cuando hablamos de temas o hablamos de personas que estamos tratando de alcanzar, que estamos discipulando, que estamos integrando a la célula. Cada semana una célula puede hacer un ejercicio de evaluación muy básico acerca de cómo están viviendo los valores de Dios. Este ejercicio es así. Cada uno tiene que compartir por quién está orando, a quién sirvió esta semana y a qué persona está tratando de alcanzar, ¿sí? Y si yo le empiezo a hacer esta pregunta a mi célula todas las semanas, yo hago esta pregunta todas las semanas al grupo, ¿sí? ¿Por quién estás orando? ¿A quién estás tratando de alcanzar? ¿A quién amaste esta semana? Dame un nombre, ¿sí? No general, un nombre. ¿A quién amaste esta semana? ¿Qué acción hiciste por alguien esta semana? Bueno, si yo empiezo a hacer eso con el grupo, ¿qué va a pasar? Primero que la mitad del grupo no va a venir más, ¿sí? No se preocupe por eso no es lo importante. Lo importante es que los que se queden van a ser personas que se van a enfocar en amar al prójimo. Y esas son las personas que van a producir el crecimiento, ¿sí? Así que primera pregunta para ver cómo va a ser tu iglesia, tu célula. ¿Hablamos de programas o hablamos de personas? ¿Estamos enfocados en programas o estamos enfocados en personas? Segundo, edificio u hogares, ¿sí? ¿Dónde funciona tu iglesia? ¿Edificio u hogares? ¿Lo que sucede en tu iglesia funciona dentro de 4 paredes o funciona en espacios donde la gente se puede reunir? Pueden ser hogares o pueden ser otros lugares fuera del edificio de la iglesia, ¿sí? Esta es otra característica de una iglesia que mira hacia afuera. Una iglesia que mira hacia afuera es una iglesia que empieza
a instalarse en los hogares porque ahí están las personas, ¿sí? Y no a centrarse en personas que vienen a un edificio. Otra característica de una iglesia que crece es una iglesia que se empieza a multiplicar en la comunidad, donde están los perdidos, ¿sí? Cuando Jesús le habló a sus discípulos, le dijo, yo los envío en medio de lobos. Nosotros predicamos y hacemos ministerio muchas veces en medio de las ovejas que están en el edificio. El ministerio se hace afuera, donde está la gente que no conoce a Cristo. Así que segunda característica que le da un marco adecuado al trabajo de las células. Tercera característica, vengan o vamos. ¿Somos una iglesia que le está diciendo a la gente que venga a nuestro edificio o somos una iglesia de personas que va hacia las personas? Vamos a sus casas, nos encontramos en un lugar, vamos a un parque, vamos a donde está la gente que no tiene a Cristo. ¿Cuál es la forma? Pregúnteselo a su grupo esta semana, ¿sí? ¿Invitaste a alguien a qué? ¿A que venga? ¿O vos fuiste hacia la persona y la visitaste y la bendeciste y oraste por ella y la escuchaste y le predicaste y le enseñaste de la Biblia? ¿Sí? Otra característica adecuada para una iglesia, una célula que va a crecer, un grupo de personas que va hacia la gente, ¿sí? Por eso los dos mandatos más importantes de Cristo, el predicar y el hacer discípulos, tienen adelante la palabra id y vayan, ¿sí? Ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. No venga, vamos nosotros hacia la gente. Otra característica que le da un marco apropiado a los grupos pequeños que crecen es enseñar o ayudar. Y no está mal enseñar, pero si usted va ahí a Corintios 14 va a encontrar que la forma de enseñar en la primera iglesia era una forma de enseñar de todos a todos, no de unos pocos a todos. Entonces, está bien enseñar, pero dejar que el Espíritu Santo enseñe a través de todos. Y por eso la característica que presentamos acá es enseñar o ayudar. ¿Por qué? Porque ayudar hay muchos que lo pueden hacer. Todos podemos ayudar. Todos podemos servir a alguien. Todos podemos ayudar a una persona. Todos podemos orar por fe por una persona, ¿sí? Todos los del grupo pequeño están habilitados para ayudar y usted los tiene que desafiar a que ayuden, a que vayan hacia la gente, a ayudar a la gente. Cualquiera está en condiciones de ayudar. Cuando nosotros solo vemos como valor al que puede enseñar porque sabe mucho de la palabra de Dios, esto es valioso, ¿sí? Pero también limita a todos aquellos que dicen, si yo no sé mucho, entonces no puedo hacer nada en el grupo, no puedo colaborar, no puedo participar, simplemente vengo y escucho al que enseña. No, primero el que enseña en la iglesia tiene que ser una enseñanza donde todos enseñan a todos. Por eso Pablo dice que todos enseñen y todos aprendan, que todos profeticen y todos escuchen. El ejercicio es que todos tenemos algo para dar en el cuerpo de Cristo, aún los nuevos, y tenemos que aprender a escucharlos y a dejar que el Espíritu Santo enseñe al grupo a través de ellos, ¿sí? Y la segunda opción que vemos aquí claramente es que si desafío a la gente a ayudar a la gente, todos se van a sentir habilitados de hacerlo. Por eso, animar a cada persona a pensar en alguien a quién va a ayudar usted esta semana es una forma de poner a nuestro grupo pequeño, a nuestra célula, en marcha. Tercero, reuniones o relaciones. Reuniones o relaciones. Es parecido a programas y personas, pero un poquito más profundo, ¿sí? Cuando una persona viene a una reunión, muchas veces está pensando más en cuándo termina esa reunión porque él no está activo, ¿sí? En la Iglesia de Cristo, la importancia pasa por las relaciones, porque yo para compartir el Evangelio primero tengo que iniciar una relación con alguien, para poder discipular a alguien tengo que tener una relación de confianza con esa persona. Por lo tanto, cultivar, pasar tiempo en relaciones, ¿sí? Y no tanto en reuniones, es lo que va a permitir que esas relaciones vayan creando como un lazo entre toda la gente de la iglesia y de la célula, ¿sí? Que va a permitir los trabajos espirituales. Por ejemplo, usted puede tener a su gente en una reunión durante 1 hora y usted habla 1 hora, ¿sí? Ahí no se construyen relaciones.
Ahora usted puede agarrar, por ejemplo, su grupo de 9 personas, separarlo en 3 grupos de 3 y que los 3 grupos intercambien oración, palabra de Dios, orar unos por otros, enseñarse unos a otros, en grupitos de 3 en vez de un grupo de 9 donde uno habla y 8 escucha. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que todos los 9 van a participar. Esto es lo que llamamos tripletas. Tripleta significa que yo junto 3 personas, les doy un pasaje de la Biblia y les digo que a través, confiando en el Espíritu Santo, ellos lean la palabra y aprendan los 3 y que participen los 3. No hay un líder, no hay alguien que manda, ¿sí? Que participen. Esto usted lo puede hacer dentro de su célula, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a generar con esto? Relaciones. Que la gente se conozca más, que la gente pierda el miedo a hablar, que la gente empiece a decir lo que está entendiendo de la palabra de Dios y se va a equivocar y la vamos a corregir y le vamos a ayudar, pero le va a perder el miedo a relacionarse. Esto de crear relaciones es lo que va a ayudar a que la gente haga relaciones para evangelizar después y tenga relaciones estables para poder discipular gente. Es muy interesante que a veces nosotros esperamos que la gente disipule a alguien cuando la gente no ha sido entrenada para relacionarse correctamente con la gente. Tenemos a la gente en reuniones en una actitud de espectador y después queremos que pase a un rol de protagonista disipulando personas. Para que una persona asuma el rol de protagonista teniendo relaciones, tengo que entrenarla y ayudarla a esto. Y las reuniones de células son espacios adecuados porque son grupos pequeños, pero que yo los puedo volver aún más pequeños. Repito, tengo 9 personas, es mejor que trabajen en grupos de 3 personas que tener una célula de 9, ¿sí? Porque esto genera el lazo de la relación unos con otros. Otro elemento importante de cómo vamos a hacer iglesia es el líder formal que manda al líder informal que sirve. ¿Sí? Y aquí volvemos al punto del servicio que tratamos antes cuando hablamos de la visión de la iglesia. ¿Sí? El líder formal que manda es un líder que tiene un límite. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque tal vez sabe mucho, tal vez tiene más experiencia, tal vez tiene años en la iglesia y la gente lo respeta. ¿Sí? La palabra aquí es respeto. ¿Sí? Bueno, como él manda, yo lo respeto, lo escucho y vuelvo a mi casa. Ahora, el líder informal que sirve es Jesús lavando los pies a sus discípulos. Es Jesús no poniéndose arriba de ellos, sino poniéndose abajo de ellos. ¿Sí? Y diciendo, no, yo te voy a servir. Y yo te lavo los pies. Y yo estoy acá para ayudarte. Yo estoy acá para escucharte. Yo estoy acá para acompañarte. Yo estoy acá para empoderarte a vos para que puedas hacer el trabajo que Dios tiene para tu vida. Ese servicio que viene desde abajo hacia arriba. Por eso cuando hacemos cuando hacemos el gráfico de cómo se arma la iglesia, y uno arranca y pone arriba los pastores, los apóstoles, no, eso van abajo de todo. ¿Por qué? Porque esos son los que tienen que servir a la iglesia, a cada miembro, para que cada miembro ministre. ¿Sí? Por lo tanto, una característica importante de una iglesia que crece es que empieza a tener líderes informales que sirven. ¿Por qué? Porque este servicio de los líderes empieza a empapar la vida de los demás, de tal manera que otros también quieren servir. Y todos empiezan a ver el liderazgo como un espacio de servicio y no como un espacio de poder. Otra característica de la iglesia que crece es la confrontación o la aceptación. Hemos usado durante mucho tiempo el confrontar a la gente con el pecado, con el evangelio, con lo que es la iglesia, ¿sí? Y en realidad Cristo vino a ganarnos. Está bien que nosotros hablemos del pecado cuando llega el momento de hablar del pecado, ¿sí? Pero cuando nosotros alejamos a la gente por falta de amor, estamos cerrando. Bien dice la palabra de Dios que la verdad debe ser dicha en amor. Esto significa que primero tiene que haber una aceptación, un abrazo, un incluir a la gente a través del amor, más allá de lo que las personas estén haciendo, más allá del pecado de esas personas. Dios las ha amado, Jesús las amó en la cruz y nosotros tenemos que amarla ahora en carne y hueso, ¿sí? Si nosotros podemos tener una actitud de aceptación hacia cualquier cosa que la gente traiga, no importa el pecado que traiga, nosotros podemos abrir nuestros brazos para aceptarla y después entonces sí mostrarle cómo el amor de Cristo
quiere que ella reconozca ese pecado, se arrepienta de ese pecado y se restaure de ese pecado, entonces el marco apropiado es la aceptación a esas personas que llegan a nuestro grupo pequeño. Para ir en el tramo final de este módulo, vamos a ver los 3 elementos claves que hacen a una iglesia de grupos pequeños o de células, ¿sí? Los 3 elementos claves de una iglesia de grupos pequeños son el culto congregacional, que evidentemente por cultura la mayoría de la iglesia desarrolla en un edificio, ¿sí? Aunque también, como hemos aprendido hoy, este culto tiene otros espacios donde se puede desarrollar de otras maneras. Se puede desarrollar personalmente, como lo enseña Romanos 12, se puede desarrollar en un grupo pequeño también, ¿sí? Porque donde hay 2 o 3, ahí Cristo está, y entonces no necesitamos nada más. Pero necesitamos tener el espacio de culto, y que ese espacio de culto sea un espacio donde realmente la gente se rinda al Señor como un sacrificio vivo y esté lista para obedecer lo que la cabeza de la iglesia le mande a cada uno. Ese es el significado del culto, un espacio de adoración personal, grupal o congregacional, donde las personas se rinden a Dios. Y a partir de ahí entonces están listas para servir y para obedecer y para llevar a cabo la misión. El segundo elemento son los grupos pequeños, las células, ¿sí? Estas células que Dios ha colocado en el cuerpo son el elemento primario que, si funciona sanamente, o sea, ese grupo se alimenta, crece y se multiplica, va a traer crecimiento a la iglesia. Si no crece, usted sabe que biológicamente toda célula que no crece se transforma en un cáncer. Y en vez de ayudar a crecer al cuerpo, debilita el cuerpo, daña el cuerpo y hasta puede traer muerte al cuerpo. Por lo tanto, es clave que mi célula sea una célula sana, una célula que se alimenta, que crece y se multiplica en otras células. Y finalmente, es clave el entrenamiento de los líderes de los grupos pequeños. Si nosotros sacamos la parte del entrenamiento de los líderes, nos quedamos con los otros 2 elementos, ¿sí? Los pilares del crecimiento de la iglesia, que son aquellos que están liderando estos grupos pequeños, ¿sí? Quedan sin seguimiento, sin acompañamiento, sin mejora continua del trabajo que están haciendo. Por eso el entrenamiento semanal de los líderes es lo que permite que esas estructuras, esas columnas del ministerio, esos huertos de riego, esos cauces que Dios usa para que a través de la vida de los líderes los grupos sean edificados, ¿sí? Esos líderes quedan secos, quedan sin alimento, quedan sin crecimiento continuo. Por lo tanto, es clave que yo coloque estos 3 elementos en la vida de la iglesia para que esa iglesia realmente avance de una manera sana, que cada mes pueda estar creciendo, que cada mes pueda estar bautizando, que cada año se pueda estar duplicando. Estos 3 elementos son los básicos para que una iglesia funcione correctamente. Finalmente, para terminar, pensar en los grupos pequeños o las células como un puente hacia las personas. El objetivo de la iglesia es alcanzar a las personas. Y aquí vemos a 2 personas tomándose el trabajo de cortar un árbol, de extenderlo entre un espacio, entre 2 lugares, de atravesar y cruzar hacia el otro lado para poder encontrar a las personas que querían encontrar. ¿Esto qué significa? Significa que los hogares pueden ser un puente adecuado para que nosotros lleguemos a esas personas que están esperando el Evangelio. La gente sigue necesitando el Evangelio, por más que parezcan duras, toscas, que no quieren, ¿sí? Ellos siguen necesitando escuchar el Evangelio. Y la forma de llegar hacia ellos justamente es extender un puente que nos lleve hacia donde ellos están, ¿sí? Entonces, los hogares son el puente adecuado para llegar a estas personas. Generalmente nosotros hemos trabajado al revés. Le hemos dicho a esta gente, bueno, fíjense cómo ustedes cruzan
¿sí?, este espacio y cómo ustedes vienen a nuestro edificio. Bueno, no ha ocurrido, la gente no ha venido, ¿sí?, y ahora es el momento de que nosotros como iglesia nos movamos hacia donde ellos están, ¿sí? Así que de esta manera terminamos este primer módulo de líderes de célula, ¿sí?, a través del cual hemos aprendido cómo podemos ser iglesia en este tiempo, cómo podemos a través de los grupos pequeños llegar a las personas y cómo podemos colocar en nuestra iglesia características simples de un proyecto que llevemos adelante, ¿sí?, a través del trabajo de los grupos pequeños.